Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás no es el final. Llegamos a nuestro segmento preferido, a nuestro segmento del viernes a las 5 de la tarde, Cambio Profundo. Bueno, en este día tenemos a la presentadora del programa, la doctora Nina Vivas, y ella tiene pues una invitada especial. Así es que vamos a dejar que ella sea quien nos presente a su invitada. ¿Cómo estás, Nina? Bienvenida. Hola, hola, hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí contenta otra vez, viernes, aquí terminando semana, pero muy contenta porque seguimos con nuestro programa Cambio Profundo. Qué rico que sea un tema, el título del programa, para motivar a muchos a cambiar profundamente, y por eso es que traemos invitados especiales que nos hablen de una cantidad de temas súper interesantes en el área emocional. Bienvenidos a Cambio Profundo. Hoy les tengo una invitada especialísima traída desde Argentina, la doctora Ana. Así le decimos, la doctora Ana. Bienvenida. Ella es neuropsicóloga, ella es coach, es educadora y también es escritora. Vive en Argentina. Y hoy nos hemos podido conectar con ella especialmente para hablar de un tema súper, súper que en estos momentos hay mucha pregunta acerca de esto, de este tema interesante que hoy hemos traído. Hola Ana, ¿cómo está doctora Ana? ¿Cómo me le ha ido? Hola Nina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá desde Argentina, un poco friolentos, con mucho frío, pero bien, bien, muy bien. Bueno, la maravilla de la tecnología, porque la doctora Ana está en Argentina, Jorge, el director de la emisora Busco en Ti, que hace posible que nos podamos conectar, también lo invitamos hoy para ver ese punto de vista de el rol masculino en cuanto a un tema que tenemos que es el miedo. Porque de por sí, Ana, las mujeres somos miedosas, ¿no? Los hombres dicen que no son miedosos, pero de por sí las mujeres somos miedosas. Dicen, Dicen. dicen, pero todos tenemos miedo, todos. El miedo es inherente al ser humano y es bueno. Lo que pasa es que a veces nos pasamos y se hace malo. Así que bueno, vamos a tratar un poco ese tema, el tema de los miedos, ¿eh? Entonces, el miedo es una emoción básica que todos los seres humanos lo tenemos, ¿no? Eh, Se dice Sí. que las mujeres somos más que los hombres. O no sé, Jorge, ¿qué piensas tú? Porque uno no ve muchos hombres miedosos, sino más bien arriesgados. No, eso es cierto. Eso es cierto. Pero yo creo que es como una creencia que hemos hecho nosotros, que la mujer le tiene miedo a todo, que el hombre realmente, porque en ese machismo nosotros pues nos dijeron no tenemos derecho a tener miedos. Pero como dice la doctora Ana, sí, nosotros tenemos nuestros miedos y el ser humano tiene los miedos ahí, ya nacen con nosotros. Lo que pasa es que depende en cómo los desarrollas, Claro. depende cómo te enfrentas a ello y cómo los afrontas. Porque yo creo que los miedos y miedos yo creo que son como de diferentes niveles y la mujer realmente pues yo creo no estamos hablando aquí de discriminación, no estamos hablando de machismo, no estamos hablando de embrismo, nada, pero yo creo que la mujer lo desarrolla en sí, así sea el miedo más pequeño, como que lo engrandece, lo pone más grande. Y yo creo que nosotros en un momento determinado, como por ese machismo equivocado, aprendimos realmente a guardar esos miedos. Los sentimos, claro que los sentimos, eso es obvio, pero realmente como que no los demostramos. No nos gusta mostrar eso. ¿Por qué? Porque pues nos dijeron, ustedes no, ustedes son la cabeza, ustedes son la base del hogar. Entonces nos van a decir, si usted es el hombre de la casa y tiene miedo, ¿qué esperamos de los demás? ¿Qué se espera de sí, del resto de la Exacto. familia? Ajá. ¿Cómo ves eso, Ana? Esa El opinión que tiene Jorge. hombre está preparado para defender a su gente, ¿no? Siempre ha ido a la guerra, siempre defendió su gente, su familia, su mujer, sus hijos. Entonces, esos miedos tenía que justamente esconderlos, guardarlos, porque necesitaba enfrentarse. En cambio, la mujer tiene otro sentido del miedo, es más bien el miedo a lo emocional, el miedo a que los niños les suceda algo, el miedo a las palabras, ¿eh? Entonces generalmente trae
en su cabeza voces del pasado, los hombres también, pero para las mujeres es muy significativo, traen voces de cosas que les han dicho desde la niñez y aún en el presente las siguen recordando. Eso es un miedo que también queda grabado en los circuitos neuronales en las mujeres y es bastante difícil de sacarlos. Lo mismo pasa con el miedo a la soledad. Se supone que los hombres no lo sienten, pero yo conozco muchos hombres que viven solos, que están solos, o aún a veces están con familiares, pero sienten el miedo a la soledad. Para la mujer, que es mucho más emocional, se relaciona de una forma más íntima, se abre más, entonces la soledad es muy difícil para la mujer, lo siente mucho más, necesita rodearse de personas, necesita estar en relación con gente, porque es más sociable en general la mujer, ¿no es cierto? Y por supuesto la mujer tiene también esa mirada permanente de los demás sobre ella, Entonces, muchas veces las mujeres hacen las cosas por otros, se visten para otros, se maquillan para otros, estudian pensando en otros, cocinan pensando en otros. Entonces, la mirada y las opiniones de los demás se hacen tan, pero tan importantes en su vida, que la verdad es que a veces no piensan en ellas, sino piensan en otros, y dicen las cosas que otros dicen. Es muy raro ver una mujer enfrentarse a sí misma. Y los hombres también, pero en general las personas, los seres humanos, parece que tenemos ojos solo para afuera y nunca para adentro. La posición de nuestros ojos hace que siempre veamos lo que otros no ven, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y eso es un miedo también, el miedo a uno mismo, a las propias decisiones, a las propias opiniones. Eso trae mucho miedo y hay un miedo que, como decíamos al principio, es como intrínseco al ser humano, que todos tenemos miedo porque le tenemos miedo al miedo. Tenemos miedo a sufrir, a que nos pase algo, sobre todo en este tiempo de pandemia. No podemos decir que algunos no tienen miedo, todos tenemos miedo y siempre lo tuvimos, pero ahora parece que está más a flor de piel. Inclusive diría yo, nadie se asusta de que alguien tenga miedo. Cuando alguien dice, yo nunca tuve miedo, pero ahora tengo miedo. Bueno, decimos, sucediendo cosas muy distintas a todo lo que hemos vivido. Muy difícil no tener miedo ahora, es muy difícil entender que es ilógico no tener miedo hoy, con la pandemia. Y sobre todo miedo a la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Y como han habido tantos eventos seguidos de agresividad, de violencia, de huracanes, bueno, por lo menos en este lado de Estados Unidos, en Miami, siempre está en esta época pensando en huracanes, también todo lo que está pasando en California. Entonces, me imagino que en Argentina también tienen cierta restricción, igual en Colombia también tendrán ciertas restricciones y ciertas problemáticas, que hace que el miedo sea muy común, ¿no? ¿En qué momento debemos parar el miedo? ¿En qué momento debemos decir, ya esto se está yendo a otro nivel? ¿Qué momento? Sí. Hay, por ejemplo, yo estoy ahora hace 154 días en mi casa. ¿Cuántos días? ¿Por qué? Porque no se puede salir. Claro. ¿Cuántos días llevas, Ana? 154. ¿Y Jorge cuántos llevas, Jorge? Porque Jorge está aquí en Miami, estamos, podemos salir y estamos más libres. Pero Jorge también lleva, no sé si los mismos días los habrá contado, pero yo creo también lleva la misma situación. ¿Cuánto lleva? Estamos aquí desde marzo 20. También, ¿no? Sí. O sea, lleva lo mismo, más o menos.
Ajá. ¿Cuál sería la diferencia entre ustedes dos? ¿Cuál es la diferencia entre Ana ha estado sola? Yo me imagino porque ustedes son bien activos los dos. Me imagino que han desarrollado 1000 proyectos. ¿Qué podrían Sí, decirle a las personas que también han estado encerrados, Ana? yo había empezado antes de la pandemia a escribir un libro despacito porque tenía mucho trabajo y bueno, unos meses antes había empezado. Así que la pandemia me sirvió para terminarlo y ahora ya está en Amazon. Eh, sobre el suicidio, porque es un tema que viene por los miedos, un libro que habla justamente de los miedos y de cómo algunos los enfrentan y otros no los pueden enfrentar y prefieren evadirse matándose de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí está justamente eso, así que la productividad a full porque doy muchas clases en las universidades, que ahora todo es virtual y bueno, y atiendo muchos pacientes, pero también esto que no lo hubiese podido terminar tan rápido el libro si no hubiese habido pandemia y hay que sacarle el jugo al tema de estar, ¿no es cierto? Tiene que ser productivo, pero lo que no debemos es pensar que tenemos una solución a esta incertidumbre. No, hay cosas que no se pueden responder y esta incertidumbre de la cual vos hablabas tiene que ver con que todos estamos casi de la misma manera. Entonces, como no sé lo que va a venir, cuando hablo con las personas me dicen, ¿cuándo va a terminar esto? Y yo le digo, yo no tengo así, no soy maga, no tengo una bola de cristal que me dice cuándo va a terminar. Lo que sí sé es que mientras tanto voy a dejar la incertidumbre de lado y voy a la realidad y decir, ¿qué puedo hacer? Aprendo algo. Yo aprendí a cocinar una comida muy rica, que es como un jamón de carne vacuna, pero estacionado como si fuese un jabudo. Y es una receta armenia y a mí me encantó siempre. Dije, hay que tener tiempo en invierno para hacerlo. Y como en Argentina estamos en invierno, dije, wow, esto sería genial. Y le saqué fotos y toda mi familia estaba enloquecida porque había hecho esa receta por primera vez, pero me la tuve que comer toda yo porque no viene nadie a casa. Así que, así que Nadie, aprendí una receta y la disfruté. distancia social, distancia social. Claro, sobre todo ahora. Bueno, y Jorge, ¿cómo la has pasado? O sea, ¿cómo se siente un hombre solo cuando le ha tocado? Ya vimos el punto de vista de Ana, ahora el punto de vista tuyo de estar tanto tiempo solo en tu casa. Yo creo que es algo que nosotros hemos aprendido como a diferenciar, o sea, entre el miedo y lo que se llama comúnmente paranoia, hay una línea muy débil y esa línea es la que no se puede romper. Entonces yo creo que en este momento de pandemia podemos decir que hay mucha gente que es paranoica. O sea, el miedo ya se convirtió en algo diferente, se fue al extremo. Y yo creo que en un momento determinado, cuando estaba empezando la pandemia, esta emisora pues siempre ha sido un proyecto de hace tiempo, pero pues realmente por esa pandemia, por ese tiempo que tuvimos de dedicarnos a la emisora, es que esta emisora está funcionando ahora. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos somos muy dados a postergar las cosas. Tenemos cualquier proyecto y siempre estamos anteponiendo algo para ese proyecto. Pero en ese momento, como no teníamos más opción de anteponer, de crear otro nuevo proyecto, aquí fue la decisión de dedicarnos a la emisora. ¿Que había miedo en un momento determinado? Sí, había miedo porque estábamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a sacar una emisora en esta situación como la que estamos? Pero cuando vas avanzando y ves que se crea una necesidad y que cada situación, cada circunstancia en la que vivimos crea una necesidad, es donde tú te tienes que anteponer a esa necesidad y seguir avanzando. Y pues realmente esta emisora yo creo que sí salió de allí, pero pues nos ha dado muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque también muchos, lo que son los colaboradores, también tuvieron ese tiempo para dedicarse, tuvieron ese tiempo para crear, que en un momento determinado hubiese sido una respuesta diferente. ¿Que cómo lo vivimos? Lo seguimos viviendo bien. ¿Por qué? Porque ya estamos aquí, con pandemia o sin pandemia, yo tengo que estar aquí.
Entonces, para mí realmente no me ha afectado mucho la pandemia, sí. Podemos decir que nos ha ayudado mucho, que nos ha educado, que hemos aprendido muchas cosas, que hemos traído cosas que están en el pasado y que quisimos traerla por una u otra razón. No lo hicimos y ya estamos en este momento en cada proyecto. Entonces yo creo que las pandemias siempre hay algo muy bueno para aprender. Y yo creo que no es tanto de estarnos quejando por lo que realmente no estamos viviendo, es vivir lo que tenemos, sentarnos en ese presente, porque ese presente, de ahí van a despegar muchas cosas para lo que tú puedes hacer de ahora en adelante. Y el pasado, dejemos el pasado, porque ya no podemos decir nada. Yo tenía proyectos muy diferentes. Uno de los proyectos era la emisora, sí, pero tenía otros proyectos diferentes. No se dieron, ¿por qué? Porque no era la realidad, no era parte de ese propósito de los otros proyectos. Entonces, todo lo que es nuestra vida siempre está centrada en un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida se va alineando por las circunstancias que tú tienes al frente. Si no los desarrollas, estás en contra de lo que es ese propósito de vida de cada uno. Sí, la doctora Ana dice una frase, Jorge, que dice, acordarse del pasado como de aguas que pasaron. Es una frase que está en la Biblia y dice, te acordarás de tus miserias, de lo malo, de lo que viviste mal, de aquellas cosas que sufriste, como aguas que pasaron. Y es muy lindo entender que las cuestiones, sean graves o no tan graves, van a pasar. Entonces es una promesa de que eso va a pasar, pero dice un secreto para eso. Para que eso pase, dice que hay que entregar el corazón, hay que saber determinarse a no tener ese miedo. Y dice una cosa, dice levantar la frente en alto, mirar hacia adelante. Eso hace que todas las cosas del pasado, las cosas tristes, bueno, corran como aguas que van a pasar. Y una palabra que decía recién Jorge y quiero rescatar es la palabra paranoia. El miedo puede ir hacia la paranoia o hacia el pánico. Entonces, paranoia es cuando tenemos miedo que nos pase algo desde afuera, pero el pánico es cuando lo estamos sintiendo desde adentro. Aunque son dos trastornos diferentes, también tienen diferente ubicación. La paranoia es que me puede agarrar, me puede tocar, me puede pasar alguien o me puede faltar algo. Es bien un pensamiento que tiene que ver con lo externo. En cambio, el miedo al miedo, o este pánico que decimos, es una sensación de vacío, es una sensación de como de locura, que uno dice, ¿qué me pasa? No sé para dónde correr, no me puedo librar, me voy a morir, empiezo a temblar, empiezo a sentir el sudor en las manos, todas estas cosas dan como taquicardia y como todo ese tipo de cosas que en realidad lo que hacen es justamente darnos la idea de que desde el interior va a salir esa manifestación. Entonces tengamos en cuenta que esto es muy importante en épocas de miedo. En esta época yo recibo en el consultorio mucha ansiedad, mucho miedo, mucho pánico y hasta diría estrés y ansiedad y depresión, pero la verdad es que son las patologías más comunes en este momento. Y esta paranoia es que puede pasarme algo, no sé, se me puede pegar el virus, se me puede ir mal en los negocios, puedo perder todo lo que tengo. Bueno, son pensamientos persecutorios. Ana, doctora Ana, neuronalmente nosotros tenemos mucha respuesta dentro de nuestro cerebro a través de las endorfinas, que muchas personas no saben que a través de eso podemos conseguir un bienestar a nuestro cuerpo, y eso nos va a ayudar por medio de la sonrisa, por medio del abrazo, por medio del afecto, por medio de carcajadas. Nos lo explicabas muy bien en alguna clase que tuvimos, cuerpo, eso nos de poder tener todas esas salidas. Y me gustaría mucho que
les dijeras a las personas que hay esa salida. Lo que pasa es que a veces uno piensa, tengo miedo, hay un problema, no me río. ¿Por qué me voy a reír? ¿Por qué voy a hacer carcajada? ¿Por qué me voy a reír de un chiste si esto está que se desbarata el mundo? Entonces, el abrazo a veces uno no tiene a la persona ahí con quien abrazar, su familia o todo, pero sí es, ¿qué te digo yo? Una mascota, de pronto si está con la mascota, o con sus niños, o con su esposo, o con su pareja, o con su amiga, provocar esos afectos va a ayudar mucho con subir estos líquidos, le podríamos decir, estas neurotransmisores. Sí, sí, son Explicas esa salida que tenemos, que está en nuestro cerebro y que Dios nos los ha regalado como una bendición muy grande. Nosotros sabemos que tenemos neurohormonas, también tenemos neuronas y también tenemos hormonas, pero ambas responden a crear el ánimo. Y estas son las circunstancias donde hay que aprender a manejar los estados de ánimo. Ustedes saben que el cerebro reconoce lo que el cuerpo hace y se lo cree. Por ejemplo, si yo ahora me pongo a reír por cualquier cosa o por nada, el cerebro va a registrar esa risa y va a empezar a levantar el ánimo, va a empezar a levantar las neuronas que tienen que ver con el ánimo. Entonces, a veces es muy sano decir, bueno, miro una película de niños, y miro, qué sé yo, dibujitos animados o cualquiera de esto y me río, y el cerebro se empieza a componer bien, echa fuera el temor, echa fuera toda depresión, simplemente porque nos reímos. Entonces, no es necesario reírse de algo demasiado gracioso, el cerebro nos reímos. Lo mismo que cuando nos abrazamos. El cerebro empieza a sentir un magnetismo, una cuestión que tiene que ver con la otra persona, el ánimo de la otra persona, y pareciera que cuando dos personas se abrazan es como cuando dos neuronas hacen una sinapsis. Cuando dos personas se abrazan es como dos neuronas que hacen una sinapsis, se conectan. Entonces, hay cosas que nos levantan el ánimo. En este momento el que puede salir y correr o caminar va a levantar sus endorfinas. Si puede estar al aire libre y hay sol, bueno, también va a levantar mucho esta dopamina que nos hace tener el sentido de felicidad. Y no es falso, el cerebro lo cree verdaderamente. Y simplemente eso aleja el miedo. Wow, importantísimo. Importantísimo conocer, porque a veces no nos conocemos realmente cómo somos, ¿no? Si no es a través de una clase de neurociencia, muchas veces no encontramos estas neurotransmisores tan importantes como la endorfina, la serotonina, la dopamina, todos estos que tenemos disponibles en nuestro cerebro, y solamente es tomar acción, hacer ejercicio, reírnos, buscar eso, también decías esos recuerdos buenos, buscar esos momentos felices más que momentos tristes. Lo que pasa es que el ser humano tiende a ser trágico, o tendemos, y me incluyo a veces, de ser trágicos, de ver que cuando es pequeño lo volvemos muy grande porque obviamente no, a veces escaseamos en la fe de que todo va a cambiar y de que todo va a ser mejor y que somos personas bendecidas y que debemos esperar esa gran cobertura de nuestro Padre Celestial. Jorge, estás muy callado. Una pregunta para la doctora Ana. ¿Quién sabe qué te va a preguntar, Ana? No, a ver, estaba mirando aquí en este punto que nosotros tenemos la tendencia a, como se decía, a que estamos maximizando cualquier circunstancia. Entonces, cuando la maximizamos, nos vemos como incompetentes para poder solucionarla. Y esa misma situación le pasa a otra persona y esa persona sí ya la ve pequeña y de pronto hasta se ríe y dice, hey, esto se soluciona así. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en ese sistema? ¿Por qué siendo humanos que tenemos las mismas capacidades, por qué realmente una persona ve las circunstancias de una forma y la otra persona la ve y dice, tiene solución? No es tan grave realmente como se pensaba. ¿Qué ves en este vaso?
¿Medio lleno o medio vacío? ¿Qué hay Casi, acá? Hay agua. Bueno, yo, casi. Así es la circunstancia. ajá. ¿Eh? ¿Cómo se ve? Cada uno tiene una mirada diferente del problema. Ujú. Alguien dice, yo aunque tenga medio vaso lleno, tengo recursos para salir adelante, pero otros dicen, tengo medio vaso vacío, me voy a vaciar del todo y no voy a tener nada. Depende, ahora, ese estado de ánimo y esa mirada tiene mucho que ver con la ética, con la fe, tiene mucho que ver con la esperanza, cómo nosotros manejamos esas cuestiones en forma personal. Verdaderamente hay personas que se ahogan en un vaso de agua, como que no pueden salir adelante porque todos los problemas son muy graves. Una manera en que yo acostumbro a categorizar los problemas y saber cuánto tengo que disponer de tiempo o de preocupación para cada problema, es ponerle una medida. Si yo hago como que tengo una regla del 1 al 10, bueno, esa regla va a marcar la medida de mi problema. Si yo veo que ese problema tiene 5, menos de 5, con una fácil solución. Ahora, lo hice con algunos pacientes y todos los pacientes pesimistas ven siempre el problema como un 8, un 9, un 10. Todos son difíciles. Y yo digo, pero ¿por qué todos tus problemas valen tanto? Entonces empezamos a trabajar, porque los problemas no son todos iguales. Yo entiendo que el problema mío siempre va a ser muy importante para mí, pero nunca va a valer un 10, porque en un 10 se me va la vida. Entonces digo, no, voy a ponerle un número, una clasificación, para saber que tengo herramientas o tengo que conseguir esas herramientas. Si yo veo que tengo las herramientas, los recursos, los soluciono directamente. Si veo que no las tengo, pido ayuda. Entonces ya tengo la mitad de la solución porque hay alguien que me ayuda. Ahora, si el problema es muy grave, tendré que pedir una ayuda seguramente, no sin dudar, rápidamente. Pero la verdad es que todos los problemas no son iguales. Por eso es que algunos podemos quizás darle un orden, para ver qué es de todos los días. Hay problemas que son de todos los días. Sin duda, el tiempo no te alcanza, el dinero no te alcanza, esos son problemas de todos los días. Después hay otros problemas que son más importantes y otros problemas que son trascendentes. Si nosotros nos damos cuenta de eso, sabremos la diferencia para poder solucionarlos. Sí, sí, el punto de vista, ¿no? A veces también depende mucho la infancia, ¿no? Cómo uno se haya criado y también cuando los padres se han enseñado desde pequeño a, como se dice, a resolver situaciones, y lo digo por alumnos que yo tengo, que hay niños necesitan mucha ayuda para resolver algo sencillo, como hay otros niños que son muy arriesgados y dicen, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Entonces, creo que también si desde pequeños empiezan a resolver problemas sencillos, ¿no? Para ellos, creo que uno adulto va a ser mucho más práctico y mucho más eficiente. Por eso a veces se les pide a los padres que no le hagas todo a los niños, ¿no? Que lo dejes, porque hay mamás súper protectoras y sobre todo hoy en día estamos viendo mucho esa tipo de madres o padres que no los dejan ni caerse, no los dejan ni nada, tienen que hacerles todo y los niños pues empiezan a creer que ellos no son capaces. Entonces tiene como muchas variables definitivamente cómo resolvemos un problema, ¿no? Jorge, ¿tienes alguna apreciación? Sí, a ver, yo creo que en este punto el tema de hoy son los miedos del pasado. Y esos miedos del pasado son los que nos hacen ver ese vaso vacío. Y yo creo que tendría mucho que ver con, digamos, algo que nosotros no tenemos no hemos aprendido a caminar con lo que es la resiliencia. Pero realmente con eso es que nosotros no nos han enseñado a resolver nuestros propios problemas. Siempre nos han resuelto los problemas desde niños. Desde niños nos han resuelto los problemas, no nos han dejado que nosotros nos enfrentemos
a lo que es la vida, y ahí es donde empezamos a decir, es que ese es el amor de padre. Y el amor de padre realmente no es solucionar solucionar todos los problemas, es mostrar el camino, cómo solucionarlos. Correcto. Entonces yo creo que si llegamos hasta el día de hoy, esos miedos del pasado no van a existir. ¿Por qué? Porque fue una situación que te encontraste, pero que también te enseñaron cómo darle solución. No que te la solucionaron ni siquiera saber tú cómo lo hicieron. Entonces de ahí en adelante, ahí yo creo que es la base de los miedos del pasado. Porque realmente te estás enfrentando a algo nuevo. Y algo nuevo lo estás midiendo como en esa época de adulto, donde es muy diferente a como lo solucionaban como un niño. Tú como niño ves un problema y lo ves, le das, como dice la doctora Ana, le damos una calificación, el niño le va a dar calificación 1. No, eso no pasa nada. El adulto le va a dar calificación de 10. Si traemos ese niño con ese proceso de que a él se le enseñó cómo manejar las cosas, todo problema, tanto ahorita en el presente como en el futuro, siempre va a ser 1. No va a haber calificación de 10 para él. ¿Por qué? Porque ya le enseñaron cómo salir adelante. Y podemos decir, como decía la doctora Ana también, es que todas esas circunstancias son temporales, no hay circunstancia permanente, porque ninguno de nosotros podemos decir que empezamos con una situación, una circunstancia hace 20 años y que todavía la traemos. No, esa circunstancia paró no sé cuánto tiempo. Cada día tenemos una circunstancia diferente, nos enfrentamos a ella y la sacamos a flote. Significa que sí tenemos la capacidad para dar una calificación de 1. Lo que pasa es que no, en ocasiones nos encerramos ahí y lo vemos como que es de 10, lo vemos ya como de adulto. Y ojalá pudiéramos ver esas situaciones como si fueran problemas de niño. La solución, ¿no? La solución sería inmediata. Sí, Ana, y bueno, ¿qué nos recomiendas tú, ya cerrando el programa, qué nos recomiendas para ser más eficientes en cuanto al miedo, en cuanto al pasado, en cuanto a enfrentar la vida, como Jorge también lo ha traído al tema? ¿Qué nos dirías tú? O sea, ¿qué es lo que haces tú y le dices a la persona, bueno, este es el camino? ¿Qué sería? Empezar a recordar en lugar de estas cuestiones negativas del pasado, estas voces de cuando no pudimos, de cuando no sabíamos, de cuando nos engañaron. Bueno, empezar a hacer una lista, inclusive por escrito, de todos mis éxitos, no de los fracasos, del éxito de haber aprendido a caminar hasta el día de hoy, ¿eh? El éxito que tenemos en cada cosa que hemos hecho, y son muchos. Lo que pasa es que nos concentramos más, como decía Jorge, en el vaso vacío. Pero yo quiero que revisemos nuestros recursos. Cuando uno ve los recursos que tiene, las herramientas que tiene, los recursos yoicos, o sea, lo interno, uno dice, yo la verdad que con esto podría enfrentar todas las pandemias, pero si no lo reviso, si no reviso mi caja de herramientas, si no recursos internos, parece que no los tengo. Y yo quiero que en este tiempo podamos reconocer todo lo que tenemos. Si sabemos hacer algo, aprovechemos. Si sabemos hacer algo bueno para alguien, hagámoslo, porque estos son recursos que nos alejan del miedo, ¿eh? La verdad es que el amor echa fuera el temor. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es justo y amoroso, eso es para poner en la lista de recursos. Todo lo que hiciste bien. No importa si otros lo vieron o no, todo lo que sabés que vos podés hacer, esos son tus recursos, así que hay que usarlos ahora, en momentos de incertidumbre, ¿eh? Este es el momento, sí. Hablabas, bueno, y es que tengo algunos temas aquí, pero este es el último, lo prometo, Jorge. Una cuenta bancaria emocional, que nos invitas a tener llena esa cuenta bancaria. Yo pregunto que si Jorge tiene cuenta bancaria emocional donde ha ahorrado todos esos recursos. A lo largo de la vida, vos vas poniendo en una cuenta bancaria todo lo bueno. Esta lista de recursos, por ejemplo, sería como eso, una cuenta bancaria donde vos acreditás buenos momentos, esas fotos de las vacaciones, esos cumpleaños y esos aniversarios, esas cosas que disfrutaste. Bueno, todo eso va a la cuenta bancaria. Esto, cuando yo miro la cuenta bancaria, al revés de lo que pasa cuando miro la verdadera
verdadera cuenta bancaria de pesos o de dólares, acá cuando miro esa cuenta bancaria digo, wow, qué llena que está, qué completa, cuántas cosas tengo. ¿Por qué? Porque cuando viene el día malo yo tengo que sacar de esa cuenta bancaria porque esos son mis ahorros emocionales, mis recursos emocionales. Entonces, puedo enfrentar situaciones porque tengo recursos. De la misma manera que si fuese dinero, pero si yo empiezo a hacer la cuenta y puse en ese banco, en el banco del ánimo, del buen ánimo, puedo hacer un montón de cheques cuando necesite en este tiempo que son momentos quizás más difíciles, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Todos tenemos una cuenta llena, pero a veces no lo usamos, ¿eh? Correcto. Jorge, ¿tienes cuenta bancaria? Sí, Ah, yo bueno. aprendí, sí. Yo aprendí realmente y yo creo que lo más importante para uno abrir esa cuenta bancaria, el primer depósito es creer en ti mismo. Es el primer depósito. A medida de esto que tú empiezas a creer en ti mismo, tú empiezas a hacer depósitos y a hacer depósitos. Y no te voy a negar que he hecho retiros muy grandes. He hecho retiros grandes. En momentos así difíciles, Sí, claro. Sí, sácalo. en esos momentos se hacen retiros grandes, pero lo importante es no dejar esa cuenta, ese saldo en rojo. Cuando tú No, dejas, y seguir metiendo más, ¿no? exacto. La gran diferencia es que esos retiros grandes se hacen es paulatinamente, no se hacen todos de una vez. Entonces siempre realmente con el solo hecho de que tú creas en ti, hiciste un gran depósito, un depósito grandísimo. Tú puedes empezar a hacer retiros grandes también, pero el depósito que hiciste fue mucho más grande. Realmente tiene que ver mucho con la realidad. Realmente si tú ahorraste realmente y en esta pandemia no has tenido que sufrir porque estás bien económicamente, esa es la misma prueba que se puede aplicar a lo que es la vida. Hagamos depósitos siempre cuando podamos. Todos los días trata de hacer un depósito. No importa cómo amaneciste, cómo te levantaste. Lo más importante es ir poniéndose depósitos ahí, decir, ya, me desperté, abrí los ojos, estoy vivo. Es el primer depósito que debemos hacer. Los retiros van a llegar en la tarde. Van a llegar en la tarde a medida que pasa tu día. Pero esos retiros nunca van a dejar esa cuenta en rojo con el depósito que tú hiciste en cada mañana. Y yo Así es. pienso también que Ana y Jorge, cuando uno habla mucho, uno habla de estos temas, porque no es muy común tener temas que se hablen así para que la gente diga, oh, existe una cuenta, tengo que de verdad reírme, sonreír, buscar afecto, todo eso va a ayudarme a mí, tengo en neurosistema bien compensado contra el dolor, contra el sufrimiento, contra todo lo que es el fracaso. Hay personas que se estancan ahí, no hay algo más allá. Y realmente estos programas, estos temas nos ayudan a decir, me corresponde, es mi responsabilidad trabajar en mí. Como decías tú, trabajar en nosotros mismos no es fácil porque cuando nos damos cuenta cómo somos, como que decimos, uy, no, ese trabajo está muy duro, ¿no? Pero realmente trabajar en nosotros da mucha felicidad, conocerse y saber cómo actúas en momentos difíciles y cuando necesitas buscar ayuda y buscar ayuda de profesionales y poder hablar con personas que son sabias y que te pueden guiar por ese buen camino de lo que es la sanidad. Yo definitivamente necesito más tiempo, Jorge, porque aquí hay mucha tela que cortar y sobre todo aprovechar a la doctora Ana que nos ha concedido esta entrevista hoy. Bueno, no te preocupes. Sigue con la siguiente pregunta. Los Con perdí gusto, con gusto. Un día nos juntamos para hablar de la autoestima y el autoconocimiento y sí. todo esto que vos decís, de todos los autos. Sí, te decía Ana, antes te decía, porque hay una cosa que es el miedo y entonces pasa a ser una ansiedad. ¿En qué momento las personas deben decir, esto ya no está normal? Que el miedo normal que podemos sentir todos, a pasar a una ansiedad de lo que tú dices, es un susto cada rato, una situación incómoda, algo que te provoca hasta a salir corriendo. Es una situación bien, bien difícil.
¿cuál sería el momento que esa persona dice, necesito buscar ayuda? ¿En qué momento? Todo es cuestión de medida. Si estamos tristes por algo, nos tenemos una depresión mayor, no tenemos un trastorno depresivo. Estamos tristes porque, bueno, se nos quemó la comida. Eso es una medida. Puede durar ese tiempo. La ansiedad lo mismo. Puedo estar ansioso porque tengo un examen, pero no puedo vivir con ansiedad. Mi cerebro no lo soportaría. Ahora, si yo tomo la medida de mi ansiedad y un día estoy ansioso a la mañana y sigo ansioso todo el día, y al otro día igual, y al otro día igual, y después pierdo el sueño, y después pierdo el hambre, y después, bueno, es una cuestión de medida, es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo puedo? El tema es que mi cerebro y mi cuerpo no lo pueden resistir. Entonces ahí está la medida de cuándo pasa de ser un miedo común de supervivencia, un miedo de cruzar las calles mirando para todos lados, y otro es el miedo o el pánico o la paranoia. Es cuestión de medida. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y hay una medida, por ejemplo, en algunos trastornos se mide cuánto tiempo del día te llevan los pensamientos de miedo, cuánto tiempo del día te llevan los pensamientos depresivos, cuántos los obsesivos. Entonces uno puede medir si ese día no rinde o el trabajo a lo largo de los años no se puede superar, no rinde. Bueno, uno se da cuenta que ahí hay una patología, porque ya no es que, ay, hoy estoy un poco cansado, uy, qué triste que estoy, porque pasó tal cosa con mi mascota. Eso es una cosa. Y otra cosa es que todos los días me quiera quedar en la cama y la cama me atrape y yo sienta que no sirvo para nada. Esa es otra medida de la misma patología. Una cosa mide 1 y una cosa mide 10. Entonces, yo creo que ahí está la distancia, la diferencia entre tener una patología de miedo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, sí. Bueno, yo creo que, Ana, te agradecemos muchísimo que hayas venido a la emisora Busco en Ti. Eres bienvenida. Te invitaremos próximamente con otro excelente tema como este de los miedos. Y imagínate, del pasado no hablamos mucho, pero también está incluido en ese miedo a que se venga otra vez pensamientos del pasado y experiencias. Ya es viernes, ya estamos cerrando el día de hoy con este programa Cambio Profundo. Gracias, Ana, gracias por darnos toda esa información que nos ayuda a transformarnos y a buscar nuevas posibilidades y tener cuentas bancarias abiertas. Gracias por darnos esa buena idea y de también lo que dijiste, poner todas las experiencias positivas, ¿no? Experiencias positivas que hemos tenido y aprovechar el tiempo ahorita, en estos momentos donde tenemos tal vez esa calma que antes no tenemos, antes de empezar otra vez con el mundo que empiece a moverse rápidamente. Así que aproveche este tiempo, tal vez de búsqueda de usted mismo, tal vez de unirse a su familia, tal vez de llamar personas que hace mucho tiempo no contactaba, tal vez de mandar cartas, email. Aproveche todo este tiempo para sembrar amor y para poder decir que el mundo puede cambiar a través de algo tan bonito como se llama el amor. Las expresiones de cariño, de amor, nos van a ayudar a todos mentalmente. Todo lo que hagamos de afecto, de cariño, de expresiones de amor, de estar alegres, aún en medio de las circunstancias, de reírnos y muchas veces de hacer carcajadas, de podernos carcajear, pues todo eso va a ayudar a que seamos mejores personas y que podamos salir adelante, que tal vez si usted hace eso, otros lo van a seguir y van a decir, wow, pero en esta circunstancia y aún así se ríe, como se ríe la doctora Ana también, que tanto modela a sus pacientes. Bueno, pues eso los queremos invitar hoy en día aquí en Cambio Profundo, invitándolos siempre a que se conecte con nosotros todos los viernes a las 5 de la tarde, hora Colombia, y a las 6 hora Miami.
7 de la noche, hora argentina. Así que estamos todos conectados. Muchísimas gracias, muchas bendiciones, buen fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias.